El triunfo de Irigoyen. En 1912 se aprobó la ley en Sáenz Peña que establecía el voto secreto universal para los varones, obligatorio. Gracias a esa ley, en 1916 se realizaron las primeras elecciones presidenciales más limpias y democráticas del país desde 1880. Antes de eso, durante el régimen conservador, había mucho fraude electoral. En esas elecciones ganó la Unión Cívica Radical, con la fórmula Hipólito Yrigoyen como presidente y Pelagio Luna como vicepresidente. ¿Qué significó el triunfo de Yrigoyen? El triunfo radical marcó el fin del dominio político conservador que existía desde 1880. Sin embargo, los sectores conservadores no desaparecieron completamente. Siguieron teniendo influencia económica y política, sobre todo en algunas provincias y en el Senado. El radicalismo logró controlar el gobierno nacional, varias provincias y parte de la Cámara de Diputados. El gobierno de Yrigoyen, 1916 a 1922. Durante su presidencia, Yrigoyen tuvo mucha oposición de los conservadores, algunos gobiernos provinciales, sectores de la prensa, incluso personas dentro de su propio partido. Las intervenciones federales. Yrigoyen utilizó mucho un mecanismo llamado intervención federal. La Constitución permitía que el gobierno nacional interviniera en una provincia cuando hubiera desorden institucional, ataques al sistema republicano. Con este recurso, Yrigoyen reemplazó a autoridades provinciales opositoras y aumentó el control político del gobierno nacional. Durante su primera presidencia hubo más de 20 intervenciones federales. El liderazgo personalista. Yrigoyen desarrolló un liderazgo muy personal llamado personalismo. Significaba que las decisiones políticas se concentraban mucho en él. Tenía contacto directo con la población. Construyó una imagen de líder cercano al pueblo. Sus seguidores lo veían como alguien honesto y defensor de los sectores populares, pero sus opositores criticaban que concentrara demasiado poder, que tomara decisiones sin consultar, que el partido dependiera demasiado de su figura. Yrigoyen decía que en la política existía dos fuerzas. La causa era la Unión Cívica Radical. Según él, representaba al pueblo, defendía el bien común, luchaba contra el fraude y la corrupción. El régimen, era como llamaba a los conservadores, decía que defendían a la oligarquía, representaban la corrupción política, mantenían el fraude electoral. La democracia ampliada. La llegada del radicalismo, el poder, produjo una ampliación de la democracia. En lo político, la ley Sáenz Peña permitió mayor participación ciudadana, elecciones más transparentes, más importancia de la opinión pública. La gente empezó a participar más votando, opinando, involucrándose en debates públicos. En lo social, el radicalismo también intentó ampliar la participación de sectores medios y populares. Por eso favoreció el acceso a cargos públicos, la educación, la política reformista. La clase media urbana, que era la principal base social del radicalismo, pedía mejores condiciones laborales, más participación política, oportunidades sociales. Yrigoyen no quiso hacer una revolución social ni cambiar completamente el sistema económico. Respetó la propiedad privada, el modelo agroexportador, el poder de los grandes terratenientes, pero sí impulsó reformas para mejorar ciertas condiciones sociales. El clientelismo y el patronazgo. Yrigoyen nombró seguidores radicales en cargos públicos. A esta práctica se le llama patronazgo estatal o clientelismo. Consistía en entregar empleos públicos, favores políticos a cambio de apoyo electoral y político. Esto fortaleció la relación entre la USR y los sectores medios urbanos. Los opositores criticaban esta práctica porque decían que el gobierno usaba el Estado para beneficiar a sus partidarios. La política educativa. El radicalismo impulsó mucho la educación. Buscaban aumentar la cantidad de alumnos, integrar a los hijos de inmigrantes, facilitar el acceso de sectores medios y trabajadores a la escuela. Medidas importantes: nuevas escuelas, bachilleratos nocturnos, guardapolvo blanco,
Su objetivo era reducir diferencias sociales visibles y promover igualdad entre los alumnos. El aumento del gasto público. Las reformas sociales hicieron crecer el gasto del Estado. Los seguidores de Irigoyen defendían esto porque creían que el Estado debía ayudar a los sectores populares, había que reparar desigualdades sociales, pero los opositores criticaban el aumento del gasto, la falta del control de dinero público. La reforma universitaria. ¿Cómo eran las universidades antes? Las universidades estaban controladas por sectores conservadores que dependían mucho del Estado y tenían métodos de enseñanza antiguos. Los profesores eran designados por el Poder Ejecutivo, las clases dominantes controlaban las universidades, había poca participación estudiantil. Los estudiantes, sobre todo de clase media, criticaban el autoritarismo universitario, la enseñanza atrasada y la falta de renovación de profesores. En 1918, la Universidad de Córdoba, los estudiantes comenzaron una rebelión porque se nombró un rector conservador que no representaba los cambios que pedían los estudiantes. Hicieron huelgas, organizaron manifestaciones, ocuparon edificios. La reforma universitaria de 1918. Después de negociaciones, se aprobó la reforma universitaria. Cambios principales: autonomía universitaria. Las universidades podían gobernarse con más independencia del poder político. Cogobierno. Participaban en el gobierno universitario profesores, estudiantes, graduados. Concursos públicos. Los profesores debían ser elegidos por concurso y no por favoritismo político. Libertad de cátedra. Los docentes podían enseñar distintas ideas sin imposiciones ideológicas. Modernización de la enseñanza. Se buscó renovar programas y métodos educativos. La Unión Cívica Radical quería acercarse más a los trabajadores, por eso el Estado comenzó a intervenir más en los conflictos laborales. Irigoyen actuó de dos maneras, negociando y reprimiendo. En los primeros años, Irigoyen prefirió negociar. Como estos sindicatos no eran revolucionarios, el gobierno aceptaba negociar reclamos salariales y laborales. El Estado comenzó a actuar como árbitro entre obreros y empresarios. Cuando los conflictos crecían demasiado, participaban grupos más radicalizados. El gobierno reprimía. ¿Quiénes eran los más perseguidos? Los socialistas querían reformas laborales, leyes sociales y participación política obrera. Los anarquistas rechazaban al Estado, a los gobiernos, a la autoridad política. Los gobiernos radicales intentaron ampliar la democracia, modernizar algunas instituciones, pero al mismo tiempo mantuvieron el sistema económico agroexportador, conservaron muchas estructuras tradicionales, combinaron reformas con prácticas autoritarias y represivas, pero este periodo tiene muchas contradicciones: más participación política, pero también concentración de poder, más derechos sociales. La guerra provocó caída del comercio exterior, reducción de importaciones, dificultades económicas, desempleo en algunos sectores. También mostró vulnerabilidad del modelo agroexportador argentino. Los países europeos empezaron a concentrar sus recursos en la guerra. Por eso disminuyó el comercio internacional, hubo menos barcos, aumentaron los costos, se redujeron las inversiones extranjeras. La sustitución de importaciones. ¿Cómo llegaban menos productos industriales del exterior? El gobierno de Irigoyen impulsó la producción local. A esto se lo llamó sustitución de importaciones. El gobierno elevó impuestos aduaneros para proteger la industria nacional y favorecer talleres, pequeñas fábricas e industrias urbanas. Esto ayudó especialmente a los sectores medios urbanos. El comercio triangular. La guerra produjo cambios importantes en la economía mundial. Estados Unidos se convirtió en una gran potencia económica y empezó a desplazar a Gran Bretaña en la América Latina. En Argentina crecieron las inversiones estadounidenses. ¿Cómo funcionaba el comercio triangular? Argentina exportaba productos agropecuarios a Europa, sobre todo a Gran Bretaña, obtenía dinero por esas exportaciones y con ese dinero compraba productos manufacturados a Estados Unidos. Por eso se lo llama triangular.
Argentina vendía a Europa, Europa pagaba, Argentina compraba a Estados Unidos. La política exterior de Irigoyen. Durante la Primera Guerra, el gobierno radical mantuvo una política de neutralidad. Significaba que Argentina no apoyó oficialmente a ningún bando. Irigoyen quería mantenerse neutral porque consideraba que era un conflicto europeo, Argentina no debía involucrarse y participar en una guerra perjudicaría los intereses económicos del país. Los países aliados como Gran Bretaña y Estados Unidos presionaban a Argentina para abandonar la neutralidad. La Semana Trágica fue uno de los conflictos sociales más graves. Empezó en una huelga de talleres metalúrgicos. Los trabajadores reclamaban mejores salarios, reducción de la jornada laboral, mejores condiciones de trabajo. La policía reprimió una manifestación y mató a obreros. Después de la represión se declaró una huelga general. Miles de personas participaron en protestas, hubo enfrentamientos y barricadas en la ciudad. La Liga Patriótica Argentina. Sectores conservadores organizaron grupos civiles llamados Liga Patriótica Argentina. Estaban formados por nacionalistas, jóvenes de sectores altos, grupos anticomunistas. Actuaban junto a la policía y el ejército persiguiendo huelguistas y obreros. La Patagonia Trágica. Situación en la Patagonia. La economía se basaba en estancias ovejeras, exportación de lana. Los trabajadores rurales vivían en condiciones muy malas, bajos salarios, largas jornadas y todo eso. Muchos obreros eran inmigrantes europeos. Pedían reducción de la jornada laboral, toda esa mierda. La intervención del ejército, Irigoyen envió a un coronel. En 1921 se declaró la ley marcial, el ejército reprimió duramente. Importancia de estos conflictos mostraron el crecimiento del movimiento obrero, desigualdades sociales del país. En 1922 terminó el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. Como la Constitución prohibía la reelección inmediata, la Unión Cívica Radical eligió como candidato a Marcelo T. de Alvear. Alvear perteneció a una familia tradicional. En las elecciones de 1922 triunfó la fórmula de Marcelo T. de Alvear y Elpidio González. Diferencias entre Alvear y Irigoyen. Ambos eran radicales, tenían estilos políticos distintos. Irigoyen, liderazgo personalista, contacto directo con el pueblo, uso frecuente de intervenciones federales, apoyo fuerte en sectores medios y populares. Alvear, estilo más moderado, relaciones más cercanas con sectores conservadores, menos confrontación política, mayor diálogo con empresarios y grupos tradicionales.